Señor Padre bendito, te damos gracias en este momento porque nos permites escudriñar tu palabra, aprender más de ella, Señor. Que en este día lo que salga de mi boca sea porque así tú lo has decidido, que sea tu palabra y seas tú el que esté con cada uno de nosotros. Que pongas a mis hermanos en su corazón, en sus oídos y su mente, Señor, en este lugar para escuchar lo que tú tienes por decirnos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Si han venido a la iglesia cada semana, se han dado cuenta que empezamos una serie de temas sobre ¿qué, hermanos? Sobre Lucas. Si han venido, hermanos. Bueno, Lucas es un médico griego, compañero de Pablo, y posiblemente su médico de cabecera. Lucas acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros. Él escribe su evangelio en griego. ¿Saben por qué lo escribe en griego? Porque era la lengua común de esa época. Pero Lucas lo escribe en griego para los gentiles. Sí para el pueblo, pero para aquellos que no habían nacido en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Este griego era mucho más accesible que en el que conocen algunos de los escritos de Sócrates o Platón. Este era un griego mucho más sencillo, mucho más accesible para todos. Esto facilitaba la transmisión del mensaje que Lucas quería escribir. Si ustedes se fijan, está escrito en forma de carta y va dirigido a Teófilo. Aquí los estudiosos de la palabra tienen dos teorías. Una, que sí existió una persona que se llama Teófilo, o dos, una persona que se llama Teófilo, a la cual Lucas le escribía, o la segunda, la palabra Teófilo significa amante de Cristo, que Lucas lo escribió con la intención de que cualquier persona que fuera amante de Cristo, incluidos nosotros, lo pudiéramos leer. Hoy vamos a reflexionar sobre Lucas 6, 26 al 37, el cual acabamos de leer. Pero antes hagamos un breve recorrido por el capítulo 6, solamente por el capítulo 6. Si ustedes se fijan, es un capítulo muy controversial. Primero, porque habla de cuando los discípulos, que en este momento todavía no son discípulos, son seguidores de Cristo, recogen espigas en un día de reposo. Después, Jesús se atreve a sanar a un hombre con la mano seca en un día de reposo. Controversia para todas las autoridades de ese momento. Después nos habla, ahora sí, sobre la elección de los 12 discípulos. Pero si se fijan, Lucas no es uno de ellos. Lucas no es un discípulo de los que escogió Jesús. Y por último, llegamos al apartado que nos interesa, que es conocido como el Sermón de la Llanura o el Sermón del Llano. Es muy parecido al Sermón del Monte, pero tiene algunas diferencias. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7. Si ustedes lo leen con atención, inicia con: y Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos. Y tiene una extensión más o menos de más de 100 versículos. Es un sermón muy extenso. El Sermón de la Llanura, que está en Lucas, solo está dirigido a sus discípulos. Si ustedes leen el versículo 20 de ese capítulo 6, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y ahí empieza el Sermón de la Llanura. Y tiene una extensión aproximadamente de 30 versículos. Es mucho más corta que el Sermón del Monte. Hay coincidencias entre Mateo y Lucas, pero las podemos reducir en 6 apartados. El primero, el tema. El tema que trata Jesús en el Sermón del Monte y el Sermón de la Llanura es el comportamiento que espera de sus seguidores. La parte inicial del discurso habla sobre lo bueno, las bienaventuranzas. Bienaventurado el que haga, bienaventurado el que diga. El cuerpo del discurso es que casi todo lo que se dice en Mateo lo dice Lucas, aunque en versión abreviada.
Y la conclusión es cuando cierra con la parábola del hombre que construye su casa en la arena y el que lo construye. Exacto. El tiempo. Los historiadores dicen que estos pasajes fueron escritos durante el primer año del ministerio público de Jesús, pero todos, o los evangelistas Mateo y Lucas, lo ponen antes de que Jesús sane al siervo del centurión. Es el apartado que sigue. Donde lo ubican, aquí es la gran diferencia. Mateo lo ubica en el monte, dice, y Jesús acababa de subir. Y Lucas al bajar del monte. Y cuando Jesús bajó de orar, entonces fue cuando habló. Por lo anterior, hermanos, podemos ver que Lucas no es un testigo fiel. ¿Se acuerdan que les dije que él no fue uno de los 12 apóstoles? Pero él se dedicó a investigar la vida de Jesús y lo que quería era hacer una historia fidedigna o lo más cercano a lo real de lo que había pasado. Y eso lo convierte en uno de los biógrafos más confiables de la vida de Jesús. Pero regresemos a la historia que Lucas nos está contando. Jesús está dando un discurso, está enseñando a los discípulos y a la multitud cuáles son las bienaventuranzas, quiénes van a recibir aflicciones. Y Jesús continúa su enseñanza con cómo espera que sus seguidores actúen. Y aquí, hermanos, es donde tenemos nuestra principal enseñanza. Jesús ordena con lo que se conoce comúnmente como el mandamiento más difícil. ¿Saben cuál es el mandamiento más difícil? Más difícil que eso, amar a nuestros enemigos. ¿Se han imaginado amar a un enemigo, hermanos? Yo la verdad es que lo he estado reflexionando y digo, no sé si podría. Digo, no, eso no me hace buena cristiana, pero me cuesta mucho trabajo, hermanos. Bueno, esta mañana solo vamos a resolver 3 preguntas sobre este tema. Solo 3, hermanos, porque si seguimos investigando y buscando vamos a encontrar más preguntas que respuestas. Pregunta número 1. ¿Quién es mi enemigo? Hasta aquí tenemos claro, todos como cristianos, que Jesús nos pide, ama a tu enemigo. Para responder esta pregunta hay que leer los versículos 27 al 30 de este pasaje. Según el contexto de este pasaje, nos dice algunas descripciones que engloban casi todo o casi todas las situaciones que puedan hacer que una persona sea mi enemigo. Es la persona que te aborrece. Es la persona que te maldice. Es la persona que te calumnia, insulta. Es la persona que busca herirte o hacerte daño. Es la persona que te roba o toma lo que es tuyo. Es la persona que se aprovecha de que seas generoso. Sin embargo, hermanos, si nos remitimos a los textos originales que les comenté que estaba en griego, la palabra que utiliza Lucas se traduce literalmente como odioso. Es la persona odiosa que está en tu vida. Y seguramente muchos hemos utilizado, ay, es que es odioso, es que no lo soporto. Bueno, ese es tu enemigo. Exactamente esa persona es tu enemigo. Puede ser un odioso pasivo o un hostil activo. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Odioso pasivo es el que no hace nada, simplemente no lo tolera. Hostil activo es el que hace y de todos modos no lo tolera. Si lo vemos desde este punto de vista, no solamente vamos a amar a las personas por las que tenemos una razón para que no nos caiga bien, sino a aquellas personas que son dignas de odio. El odio es la aversión hacia algo a quien le deseas el mal. ¿Alguna vez lo han sentido, hermanos? ¿Cristianamente? Pero yo iría un poquito más lejos, hermanos. Por eso les hablaba del contexto de este capítulo. Si leemos el versículo 22, ¿aparece en sus pantallas? ¿Lo podemos leer todos juntos? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen
reproben y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén. Si se fijan, aquí tenemos que sí, tu enemigo es esa persona que te aborrece, te desea el mal, habla mal de ti, te insulta, te quiere hacer daño, pero con mucha mayor razón es aquel que lo hace porque sabe que tú eres hijo de Dios. ¿Han recibido algún ataque por ser cristianos? Sí. Esa persona, hermanos, es su enemigo. Es el que te excluye, el que te insulta, el que te rechaza. Ante esta situación, ¿ustedes qué piensan que debemos hacer? No se preocupen, hermanos. ¿Cómo debo tratar a mi enemigo? ¿Cómo lo debo tratar? La Biblia es muy, muy sabia, hermanos. Y el contenido es una guía de vida que debemos seguir. Y nos da la respuesta a esta pregunta. Se encuentra en los versículos 27 y 28. Y nos dice, es muy fácil, sigue 4 sencillos pasos de cómo debes tratar a tu enemigo. Primero, debes amarlo. Segundo, debes hacerle el bien a tu enemigo. Debes bendecir a tu enemigo y, mucho más importante, debes orar por tu enemigo. Está muy fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que practicamos estas 4 acciones? Por lo menos una. Las practicamos, pero no con mucha alegría, hermano. Bueno, ya por lo menos hay que orar por nuestros enemigos, hermanos. Pero decimos, perdónalos. Perdóname, Señor. Exacto. Perdónalos, Señor. ¿Cuántos oramos por esos vecinos que no nos saludan? Por esos compañeros de escuela o de trabajo que a veces nos hacen la vida imposible, o que simplemente nos ignoran. Jesús enseñó a sus discípulos un principio fundamental: lo que se siembra, se cosecha. Eso lo vemos en los versículos 36 y 38 del capítulo 6 de Lucas. Si llevamos ese principio a la práctica, encontraremos 5 verdades que están relacionadas con esto. Si yo tengo misericordia, van a tener misericordia conmigo. Si yo juzgo a las personas, van a juzgarme. La condenación lleva a la condenación. El perdón produce perdón y el dar conduce a dar. Jesús en su discurso nos indica lo que debemos hacer: actuar como el mundo no espera que lo hagamos, dando amor en lugar de odio, paciencia en lugar de enojo, mansedumbre en lugar de conflicto. Jesús menciona 7 facetas del amor al prójimo. Estas acciones, hermanos, como seres humanos, por nuestra propia naturaleza, no las vamos a poder lograr. Se requiere un poder sobrenatural. Y en nuestro caso, ese poder sobrenatural es el amor de Dios y su Espíritu actuando en nosotros. Nos dice, ama a tus enemigos, haz el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen. Ora por los que te calumnian, no tomes represalias, o sea, no tomes venganza. Da con generosidad, sin estarte preguntando, es que si lo doy, no me voy a poder comprar esto, o es que me voy a quedar sin dinero. Y lo más importante, trata a otros de la forma en que quieres que te traten. Con esto llegamos al tema central de este mensaje, la pregunta que enseña lo que hoy debemos aprender. ¿Cómo debo amar a mi enemigo? Porque ya vimos cómo debo tratarlo, pero no es lo mismo tratarlo que amarlo, porque puedo tratarlo bien y aún así no lo amo. Lo odio con odio cristiano. En griego hay 3 palabras que se utilizan al hablar del amor.
ya las conocemos. Específicamente la que se usa en este pasaje es la del amor ágape. Y si recordamos, esta palabra habla del amor incondicional. Es el sentimiento activo de benevolencia hacia otra persona. Quiere decir que no importa lo que esa persona haga, no importa lo que me desee, nosotros siempre vamos a desearle lo mejor y siempre vamos a sentir algún sentimiento de bien por ella. Y nos vamos a proponer hacer todo lo posible para ser amables y buenos con esa persona. Una cosa se desprende de esto. El amor que tenemos por nuestros seres queridos, por las personas cercanas, amigos, familia, pareja, ese no lo podemos evitar. Pero ese amor que sentimos por ellos es el que deberíamos sentir también por nuestros enemigos. No es algo que viene solamente del corazón, hermanos, sino también de la voluntad. Que sé que estoy haciendo algo difícil, que me estoy proponiendo a cumplir un mandato de Dios y sé que me va a costar, pero lo hago con fe y con amor. Es algo que por gracia de Dios podemos hacer. Esta pregunta de cómo debo amar a mi enemigo es donde les digo, la Biblia es sabia, hermanos. Nos da la respuesta. ¿Cómo debo amarlo? El versículo 31 de este pasaje lo dice. ¿Pueden leerlo, hermanos, por favor? No aparece en la presentación. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora todos juntos, hermanos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Este versículo se conoce comúnmente como la regla de oro, que nos manda hacer a los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado alguna versión de esta regla. Lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otros. Esa es toda la ley y lo demás es comentario. Dicho por un rabino y maestro judío de antes de la época de Cristo. Lo que no te gustaría sufrir, no se lo hagas a nadie. Otro filósofo judío. Las cosas que te enfada sufrir a manos de otro, no se las hagas tú a ellos. Sócrates, que creo que casi todos lo conocemos. Confucio, otro filósofo chino. Reciprocidad, alguna vez le preguntaron, ¿qué es la reciprocidad? Y él contestó, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie. Toda esta es sabiduría milenaria, pero hay una cosa, hermanos, que hace diferente la versión de Jesús. ¿Se dan cuenta o no la notan? ¿No? Que todo es negativo. No quieras, no hagas. Lo que no te gusta, no lo hagas. No se lo hagas a nadie. No quieras, no. Es no, no y no. Y aquí es donde la Biblia es sabia y única. Porque Jesús lo dice, pero de forma positiva. Y como quieres que hagan, así también haced. Las filosofías del mundo te dicen, ¿no quieres tener problemas? Pues no hagas nada. Pero Jesús te dice, vas a tener problemas y aún así vas a actuar como un hijo de Dios. No te está diciendo, no hagas, quédate sentado, ven a la iglesia todos los domingos y con eso es suficiente. Te está diciendo, sé activo. La forma en que están escritas son formulaciones negativas. Jesús lo dice de forma activa. Y a esto me refiero con que Jesús nos invita a replicar en los demás como queremos que nos traten. Si a mí no me gusta que los hermanos lleguen y me saluden y apenas me toquen la mano, pues, hermano, buenos días, ¿cómo está? Hermano, le doy un abrazo. Porque así, a lo mejor los primeros domingos va a decir, oye, viene la hermana que invade mi espacio personal.
pero con el tiempo, hermanos, va a decir, pues vamos a invadir su espacio personal, vamos a darnos un abrazo con amor fraternal. Pensemos en las demás filosofías, las demás corrientes, nos invitan a ser pasivos. Sé una persona que va por el mundo, no te metas en problemas, no hables mal, no te van a hablar mal. Pero Jesús dice, no, habla bien. Si te hablan mal, tú habla bien. Y ahorita hablamos nada más de un detalle como el saludo, hermanos. Pero hay cosas más grandes, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, que nos hacen tener esas diferencias con la gente. Imaginen qué calidad de cristianos seríamos si oro por esa persona que se me atravesó cuando venía manejando. Señor, que llegue con bien a su casa, porque puede provocar un accidente. Ahora imaginen qué pasaría si oramos por nuestros enemigos, por esas personas odiosas en nuestra vida. Orar por ellos como nos gustaría que oraran por nosotros. Como sabemos que la Iglesia Nueva Vida ora por sus enfermos. Porque cuando estamos enfermos buscamos que oren por nosotros, pero también hay que orar cuando nos enteramos que alguien está en cama. Regresemos al relato, hermanos. Jesús en los versículos 29 y 30 menciona algunos ejemplos de lo que debemos perdonar. Solo son ejemplos. Al que te hiera una mejilla, ponle la otra. Al que te quite la capa, no nada más le des la capa, dale la túnica. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no vayas y se lo pidas, déjaselo. Como les comenté al principio de este mensaje, este pasaje está lleno de controversias. Y estas acciones que nos pide Jesús también tienen controversias. Muchos piensan que Jesús nos dice, sé pasivo, sé manso. Incluso muchos, yo he escuchado personas fuera de la iglesia que dicen, es que les pide ser débiles, porque te dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Y ese no es el objetivo de Jesús, ni es la enseñanza que nos está diciendo. Nos pide que seamos cristianos justos. Y más que entender a dejar que nos maltraten, esto es una interpretación, hermanos, es no te metas en conflictos. Si alguien te pega, no le vas a regresar el golpe, ni te vas a poner a discutir, porque en ese momento esa persona tampoco va a tener cabeza para dialogar contigo. Simplemente aléjate, no tengas conflictos con esas personas, porque actuamos como el mundo no espera que actuemos. Lo que esperan es que le regreses el golpe, que por lo menos te pongas a discutir con ellos, que les grites. Actúa como no esperan. ¿Sabes qué? Aquí deja. Claro, tratando de proteger nuestra integridad física, mental. Debemos romper con las costumbres del mundo. Recuerden que en esa época estaba muy presente la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, herida por herida. Y lo que Jesús nos pide es, rompe con eso. Porque el odio solo te lleva al odio. ¿Por qué creen que ha habido tantos conflictos entre familias? Porque el niño se peleó con el niño y entonces le dicen a los papás y los papás van porque no se rompe el ciclo. Se sigue con ese ciclo de violencia. Jesús nos pide romper ese ciclo, pero de una manera activa y contradictoria. Si te dan odio, tú da amor. Si te dan desesperación, tú da paciencia. Este mandato parece inalcanzable, hermanos. Es casi ser cristianos perfectos y una situación imposible. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero consideremos que Jesús dijo esto después de que escogió a sus discípulos, esperando que ellos empezaran a actuar así. Estos 12 discípulos fueron los embajadores para ir a predicar el mundo al Evangelio. Se iban a encontrar con muchas situaciones por el mensaje que iban a dar, con pobreza, con maltratos,
Tras seleccionarlos, Jesús enseña lo que significa seguirlo, pero también les dice, así es como deben actuar. Después de una larga reflexión, hermanos, acerca de este pasaje, para poder compartírselos, yo dije a la conclusión, Señor, me pides un imposible. O sea, yo no estoy segura de poder amar a mi enemigo, claro, lo voy a intentar, pero como humanos tenemos en nuestro ADN el decir, híjole, es que me hizo un feo, y aparte yo soy muy sensible. Pero hermanos, Dios solo no nos pide amar a nuestros enemigos, nos pide ser cristianos diferentes. No una persona diferente, no un ente diferente, no un ser humano diferente, un cristiano diferente. Nos pide actuar como el mundo no espera que lo hagamos, que respondas como Él lo haría. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Recuerdan cuando estuvo en la cruz? Su primera palabra, ya que estaba en la cruz, fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, con todo el poder que tenía, hermanos, podía abrir la boca y decir, Señor, que descienda fuego del cielo, y en ese momento se acaba su sufrimiento. ¿Y qué hizo? Pidió perdón por quienes lo estaban maltratando, por quienes lo habían torturado. Y aún así, dio amor. Hasta el final de su vida terrenal, hasta el último aliento de Jesús en la cruz, enseñó que sus palabras no eran palabras huecas, que no estaba diciendo ámalos y por atrás pidiendo venganza. Enseñó que lo que Él decía, hacía. Nos dejó el ejemplo de que sí podemos. Porque en el peor momento de su vida de mayor angustia, Él levantó una plegaria por sus enemigos. Para cerrar, hermanos, ya saben que yo siempre les traigo un caso de la vida real. Hace unos años hubo un caso de una chica, Rina Birk, es la chica de morado que está en la primera foto. No voy a entrar en detalles, hermanos, pero el 14 de noviembre de 1997 fue privada de la vida. Fue un caso muy mediático por las circunstancias que lo rodearon. Pero no hablemos de ese punto, hermanos, sino fue lo que pasó después de ese acto. La historia sigue, los años pasan, las investigaciones dicen que no solo fue una persona, fue un grupo de personas las que la atacaron. Todos ellos llegan a un proceso. Sus padres, que son las personas que están en medio, tienen pues enfrente a los atacantes de su hija. ¿Y qué creen que hacen, hermanos? 10 años después del suceso, van a juicio. Y ellos, en vez de pedir la mayor de las sentencias, perdonan a uno de los agresores, que es el chico que está en la otra imagen, porque fue el principal agresor. Piden que lo perdonen. La madre se acerca y le da un abrazo y le dice, te perdono. El padre no le dijo nada, pero se acercó y le da la mano. No sé ustedes, hermanos, pero yo lo pienso y digo, qué situación tan fuerte. Tienes enfrente a la persona que te lastimó, que te robó un pedazo de tu vida y de tu corazón, que es una de tus hijas, y tienes las agallas y el coraje para perdonarlo. Para no dejarlos con la intriga, después de esto los padres de Rina se volvieron activistas contra el acoso escolar.
Pero no solamente pasaron a la historia por eso, sino porque se hizo pública la situación de que la mamá le había dado un abrazo a la persona que le arrebató la vida a su hija. ¿Se imaginan, hermanos, el poder tener la capacidad de hacer eso? Como cristianos tenemos que aspirar a eso. Estas personas no son cristianas y aún así rompieron el ciclo de violencia. Tomando esto como base, hermanos, ¿a quién debes perdonar hoy? Y me refiero desde un insulto pequeño hasta una agresión mayor. ¿A quién debes perdonar? Hoy ama, bendice, actúa y ora por esa persona o esas personas. Hermano, no es el congregante de la iglesia que te cae bien, el que viene todos los domingos y te saluda con un abrazo. No es por él, claro, sí debemos orar, pero no es la principal persona por la que debes orar. Primero en tu casa, ora por esas personas que como tu familia te lastiman. Después en tu lugar de trabajo o en la escuela, ora por esas personas que te lastiman. Y así en cada uno de los ámbitos en los que te muevas. Pero regresando a la iglesia, hermanos, no es la persona que te cae bien, es esa persona a la que no saludas, a la que no te habla, a la que dices, oye, es que el hermano es medio pesado. Es por esos por los que debes orar, es por ellos. Pero no por compromiso, hermanos, no porque se los decimos aquí al frente, sino hazlo de corazón, hazlo por voluntad. Porque aunque tú no lo digas, Dios sabe quién es y Dios ve tu corazón y sabe contra quién tienes rencor, contra quién quieres venganza, aunque no lo digas. ¿Alguien escuchó el título del mensaje de esta mañana? ¿No? Fue pregunta capciosa, hermanos. No lo escucharon porque no lo puse. El mensaje de esta mañana es, ¿qué tan difícil puede ser? Imposible no es, pero ¿qué tan difícil puede ser que seas una persona diferente a lo que espera el mundo? ¿Qué tan difícil puede ser que seas una mejor persona de lo que espera el mundo? ¿Qué tan difícil puede ser que seas cristiano? ¿Qué tan difícil puede ser que ames a tus enemigos? Pero cerremos con el último versículo de este pasaje, que fue Lucas 6:37. ¿Qué tan difícil puede ser que seas igual a tu Padre misericordioso? Que des misericordia en lugar de odio. Se las voy a poner un poquito más fácil, hermanos. ¿Qué tan difícil puede ser que intentes, ya no que lo logres, que intentes ser misericordioso como tu Padre Celestial? Cierren los ojos, hermanos. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido compartir tu palabra. Porque en esta mañana hemos visto, Señor, que como seres humanos es muy difícil amar a nuestros enemigos. Pero como hijos tuyos, como cristianos, debería ser una tarea más fácil. Porque nos has dejado el modelo a seguir, las instrucciones que debemos aplicar para poder llegar a eso. Gracias, Señor, porque estamos aquí para esto, para escudriñar tu palabra, para aprenderla, para escuchar lo que no nos gusta oír, pero para ser mejores,
no solamente personas, no solamente cristianos. Ser mejores hijos tuyos, ser misericordiosos igual que tú, como tú eres misericordioso con nosotros. Enséñanos a perdonar, enséñanos a sanar. Escucha nuestro corazón. Y si hoy, en esta mañana, el corazón de mis hermanos y su mente tienen a esa persona a la cual deben perdonar, sé tú el que otorgue ese perdón, pero también sé tú el que dé la paz a nuestro corazón, el que podamos dar amor en vez de odio, paciencia en vez de enojo, mansedumbre en vez de conflicto. Pero Padre, principalmente, misericordia. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos alabarte, adorarte, bendecirte, y estamos delante de ti para entregarte lo que somos. Danos tu paz, tu amor y tu misericordia. Te imploramos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.